Antes de empezar con el video, tengo que dejar en claro que esta es una opinión mía, por lo cual no lo tomen como la verdad absoluta. Además, debes saber como mínimo lo que ha pasado últimamente en el fandom de Undertale. Debido a que esta es mi primera crítica, me ando disculpando si el video o el audio no es el mejor. Sin nada más que decir, empecemos con el video. El tema del que hablaré viene de la mano con respecto a que Sans gana en la encuesta de Tumblr Sexyman. Así que debido a esto, la usuaria Core Mayor realizó una encuesta con varios Sans de distintos universos. Y debido a todo eso, decidí yo dar mi crítica de quién hubiese ganado esta encuesta. Primera ronda. Sobre esto decidí buscar imágenes de referencia de Swap Sans. Y no, en este caso no estoy buscando las imágenes de Blueberry porque en este caso no cuentan. En este caso estuve un poco en conflicto ya que por un lado estaba Ink y por el otro estaba una fusión con Fresh. Pero decidí elegirme al Ink original ya que siendo sincera me encantan los dos trajes que ha tenido a lo largo de su creación y además ¿han visto la mercancía que han hecho de él? ¡Está lindo! Aquí gana Fel debido a que Blue Error tiene un diseño interesante pero lastimosamente no es atractivo visualmente. En este caso gana G-Sans debido a que, bueno, aceptémoslo, visualmente es atractivo. Además por cómo viste y por cómo actúa. Pero en el caso de Lux, y estoy hablando de este, solo diré que es para muchos públicos. Con ello solamente diré que encontré más fanarts de Felswap que Swapfel, pero vi una que otra cosa. Pero Felswap gana por mucho. En este caso sí tuve que buscar, ya que a pesar de que conocía a ambos personajes, no consumía mucho de ellos, y después de una búsqueda, el ganador es Beartail. Aquí también me puse a buscar, debido a que solo conocía a Seraphine Sans, pero aún así con esta búsqueda, debido a su diseño y apariencia, me es mucho mejor que un Sans con cuernitos. En este caso elijo a Fatal, ya que es como un Geno, pero más glitchado. Aquí tengo que decir que Dream Sans, a pesar de ser uno de mis Sans favoritos, estoy consciente de que Gans está mejor que Dream. Con solo ver las imágenes lo entiendes. Con ellos sí tuve algo de conflicto, pero después de buscar y ponérmelo a pensar mejor, decidí elegir a Nightmare. Bro contra Dude. Bueno, en este caso, Cross gana por mucho. Ambos casi tienen la misma historia, pero en esta ocasión Killer le gana al esquizofrénico. Ambos son de la misma creadora, pero en esta ocasión voy a escoger a Fresh, ya que, bueno, no me lo malinterpreten, ya sé que hay fans de Error, pero en esta ocasión me voy a ir más por el colorido. Aquí sí me fue difícil, pero voy a escoger a Geno. Aquí tengo que decir una cosa, es una silueta oscura y perturbadora, contra un Sans que se va deformando cada vez, por lo cual voto por Last Breath, debido a que me resulta menos perturbador ver a alguien de frente que ver una silueta que se va deformando y que es incómodo de ver. En este caso voto por Mafia Fel, debido a que es un Fel pero más grande. Además, Dance étnicamente es un Sans con capucha. Ronda 2. Lo siento Swap, pero Ink pasa a la siguiente ronda. Rojo pasa, porque su atractivo perduró con el tiempo. G, a pesar de que fue más popular y querido, con el tiempo el hype por él bajó actualmente. En esta ocasión, aunque me hubiese gustado que Felswap pasara, después de buscar y tener que discutirlo con alguien, Bear pasa por mostrar más confianza y su linda sonrisa. Fatal pasa, no tengo nada más que decir. Aquí gana con creces Gans, debido para mí que Nightmare es más una gelatina negra, o sea petróleo. Otra vez son de la misma creadora. Geno pasa penitas. Mafia Fel, debido a que se ve más como Fel.
En cambio, Last Braid desgasta más y más su cuerpo conforme la batalla va avanzando. Ronda 3. Aquí sí me fue difícil, pero con el dolor de mi corazón, Fel pasa. Pasa a Bert, debido a que si tuviera que compararlo a él con el más glitchado, se entiende un poco. Cross gana por mucho, ya que Gans, a pesar de que sí tiene sus fanarts, y que nunca se supo cuál fue la resolución de su historia debido a problemas con su creadora, pero como dije en un comentario en Twitter y en Instagram, ¿han visto a Cross, verdad? En esta ocasión Mafia Fel gana. Ronda 4. El ganador aquí es Fel. Cross gana por mucho aquí. Ronda 5. Y para el acto final, Cross es el ganador. No tengo que decir mucho por qué lo escogí como ganador. Y sí, realmente me molesté un poco cuando perdió contra Nightmare. Y sí, me reí cuando las creadoras dieron su opinión acerca sobre esa votación en especial. No juzgo a la mayoría que votó por Nightmare, pero esta es mi perspectiva. Y ya sé que me dirán algunos que mis votos fueron favoritismo, pero en este caso tuve que hablar con algunas personas y discutir sobre esto, ya que tuve conflictos a quién darle mi voto, ya que si esto hubiese sido favoritismo, créanme, Ink le hubiese ganado a Fel, pero lo tuve que pensar mejor. Bueno, esta hubiese sido mi forma de votación. Esto tómenlo como una opinión, si es posible, como si fuera humor. No lo tomen como una verdad absoluta. Bueno, sin nada más que decir, pueden ponerme en los comentarios quién para ustedes hubiese sido el ganador. Pero quiero que piensen bien por quién votas. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver. Ya que créanme, si esto hubiese sido favoritismo, Ink le hubiese ganado a error. Digo Fel.